Victoria en esta sesión es que podamos entender estos tres puntos principalmente. Básicamente, queremos contarles cómo utilizando la tecnología ayudamos a las compañías de la región a solucionar los problemas en la gestión de sus activos empresariales. El primer punto o el primer concepto que vamos a dejar asentado hoy es cuáles son los cuatro problemas a los que se enfrentan las empresas en la gestión de sus activos. El segundo concepto son cuáles son esos 14 elementos que nos ayudan a realizar o a llevar una correcta gestión de los activos empresariales. Y el tercero son tres conceptos enfocados hacia el tipo de marcación que utilizamos, hacia estructuralmente el método que utilizamos para gestionar la información de los activos y Smart Check, que nos abre las posibilidades en términos de capacidades remotas para gestionar y controlar el ciclo de vida de los activos fijos. Al final vamos a entregar un bono en torno a los servicios de la plataforma. Bueno, presentarme. Soy Juan Pablo Lozano, soy administrador de empresas. Estoy en el vertical de negocio de gestión de activos desde el año 2012. Eso nace básicamente de que una empresa de la familia con muchos años en el mercado colombiano y de Centroamérica principalmente, requería a un gerente y esa empresa se enfocaba básicamente en hacer inventarios físicos, tanto de mercancías como de activos fijos. Entonces, la unidad de inventario de activos fijos venía creciendo de una manera importante. Eh, Entré yo a la compañía a liderar el equipo y en ese proceso identificamos un vacío básicamente en torno a que ejecutábamos proyectos que tardaban entre 3 y 6 meses, por ejemplo, para un proyecto grande, entregábamos una base de datos actualizada y unos activos marcados, pero a las 2 semanas esa información ya se hacía obsoleta. Entonces ahí es donde identificamos como una necesidad de algún tipo de solución para que las empresas pudieran gestionar el ciclo de vida de la información de sus activos fijos de una manera más eficaz, si se quiere, entendiendo que llamaban a los inventariadores básicamente porque no sabían qué tenían, dónde lo tenían y cuál era su valor. Es así como emprendimos el proyecto de construir una solución o más bien un módulo de activos fijos, era lo que, como lo denominábamos inicialmente, y lo que buscábamos era que la gestión de esos activos no fuera un trabajo tan aburrido. Hoy por hoy, esa idea que nació entre el 2012 y el 2015 es un sistema o un software para gestión de activos empresariales denominado Smart Assets, ¿vale? Algunos datos importantes de Smart: somos una empresa pequeña, en crecimiento continuo año a año. Hoy por hoy tenemos más de 50 clientes en 7 países, más de 500 usuarios activos en la plataforma y más de 400.000 activos administrados a través de ella en la región. Principalmente Colombia y México, y ahí algunos países de Centroamérica y Suramérica. Aquí resumimos los cuatro objetivos principales de la gestión de los activos fijos empresariales. Como primera medida, queremos saber qué tenemos, dónde lo tenemos y cuál es su valor. En segunda medida, queremos optimizar la productividad de los activos y la disponibilidad de los mismos. Asimismo, queremos prolongar su vida útil y debemos poder planear las inversiones y la reposición de nuestros activos empresariales. ¿Qué notamos? Definitivamente que en Latinoamérica normalmente las empresas no están o no le han dado tanta prioridad a la gestión de los activos fijos. Notamos por la muestra de clientes que hemos atendido a través de estos 8 años que cuando hay casa matriz en una economía desarrollada o cuando estamos hablando de una empresa global, hay mayor conciencia de una gestión adecuada de los activos empresariales.
También notamos que en los últimos años se ha visto, digamos que, madurar un poco esa conciencia de las empresas latinoamericanas para implementar procesos que permitan una gestión de los activos empresariales adecuada, ¿vale? ¿Y cuál debe ser el alcance de un sistema para la gestión de los activos empresariales? La gestión de los activos es un conjunto de procesos y herramientas con un enfoque integral. Esto todo apuntando hacia la norma ISO 55001, que es la norma o el estándar internacional para la gestión de los activos fijos. Y aquí vemos diferentes frentes. Naturalmente vemos el enfoque contable, ahí, pues básicamente necesitamos saber costos de adquisición, fechas de adquisición, vidas útiles, vamos a calcular gastos de depreciación, saldos en libros. Normalmente se configuran las normas internacionales, las normas locales, en algunos casos incluimos diferentes monedas precisamente para las empresas que tienen diferentes casas matrices, etcétera. Por otro lado, tenemos el bloque de la información que va más hacia lo administrativo, hacia la gestión del ciclo de vida de los activos fijos y del recurso humano, que va en torno a las asignaciones, a la responsabilidad, a la certificación de la responsabilidad, a las políticas internas, a buscar el buen uso de los activos empresariales, a las bajas cuando terminan su ciclo de vida contable u operativo, en torno a los roles y a las personas que deben aprobar, que deben solicitar ese tipo de transacciones y quién los debe aprobar. En cuanto a la planeación, vemos frentes o como objetivo saber cuándo debemos repotenciar nuestros activos o cuándo debemos reponer los mismos. Y ya por último, todo sistema de gestión de activos empresariales incluye un bloque de mantenimiento. Y con los mantenimientos lo que estamos buscando es optimizar la disponibilidad, aumentar la productividad e incrementar la eficiencia en torno al uso de los activos fijos como tal. Muy importante el concepto de el software como servicio. Hoy por hoy vemos que es el nuevo estándar, pero ¿cuáles son las ventajas de contratar un servicio o adoptar una solución bajo la modalidad de software como servicio? Pues básicamente se resume en estos tres puntos. Lo primero es que nos permite especializarnos. Smartset se denomina un aplicativo de extensión que complementa los sistemas administrativos o de operaciones de nuestros clientes y se enfoca en el proceso de negocio de gestión de los activos fijos empresariales como tal. Entonces, de esa manera, cada empresa o cada solución se va especializando en los diferentes procesos de negocio donde pueden ir a profundidad y este tipo de especialización es muy difícil dentro de una sola, dentro de una única solución. Lo que buscamos es especializarnos en los procesos de negocio, pero integrarnos con las diferentes soluciones y eso digamos que es necesario para evitar la duplicidad de trabajo y que la data sea íntegra en torno a toda la organización. La segunda ventaja del software como servicio pues, es la accesibilidad. Entonces aquí básicamente no se requiere de infraestructura especializada, de lectores, de antenas, de sensores, de servidores o ningún tipo de infraestructura o hardware especializado, sino que a través de los equipos, normalmente dispositivos con los que ya cuentan las empresas y los funcionarios de cada una de las empresas, pues van a tener acceso a una base de datos única, centralizada, donde vamos a poder manejar y llevar la trazabilidad en torno a toda la propiedad, planta y equipo de la organización, sea en un país, varias ciudades o muchos países, muchas ciudades. Y por último, la ventaja principal o estructural es la disminución en tres niveles. Primero, el riesgo. Cuando una empresa emprende, hemos visto muchos intentos de desarrollos de módulos de activos fijos o de soluciones de activos fijos internas. Normalmente, cuando las empresas toman ese camino, hay un riesgo alto de que después de invertir mucho tiempo y recursos en el desarrollo de este tipo de soluciones, no, o no se cumpla con las expectativas o no haya profundidad en los diferentes procesos o se vuelva una solución muy robusta en un frente y no en otro. Entonces, digamos que a través del software como servicio disminuimos ostensiblemente
el riesgo de que un desarrollo interno no cumpla con las expectativas. El segundo nivel es el de los tiempos, ya que una solución bajo la modalidad de software como servicio ya está lista. Normalmente las implementaciones de soluciones como Smart Assets son implementaciones muy rápidas, casi que en 2 semanas puedes estar ya implementado, capacitado y funcionando. Entonces digamos que ahí ahorras, también disminuyes mucho los tiempos para lanzar e implementar una solución para un proceso de negocio como es el de la gestión de activos. Y por último, los costos, ya que precisamente por esa especialización, cuando una solución se especializa en ese proceso de negocio, pues lo puede poner a disposición de muchas empresas de diferentes segmentos con unos costos de implementación y de mantenimiento mucho más económicos que soluciones on-premise de la generación anterior o desarrollos a la medida. En esta diapositiva nos gusta hablar de un cambio estructural. Aquí estamos hablando de cómo en el fondo el Internet y la computación en la nube han potencializado este cambio para que los sistemas sean más colaborativos, ¿vale? Entonces, normalmente cuando tenemos una persona o un área encargada de la gestión de la información de los activos fijos en una ubicación, pero tus activos fijos están en 30 sites u 80 sites o 3 países, normalmente hay una entropía de la información muy alta. Tienes múltiples bases de datos, múltiples canales de comunicación, hay tardanza en la notificación, tardanza en las acciones correctivas. Adicional a que muchas veces es el caso en muchos de nuestros clientes, las licencias son limitadas o son costosas. Entonces, mucha gente o muchas empresas gestionan sus activos a través del módulo de activos fijos de su ERP, pero no es fácil tener una licencia de SAP o de Oracle para la gente que está en campo gestionando todo lo que tiene que ver con las transacciones en torno a los activos en los diferentes sites. A través de una solución bajo la modalidad de software como servicio, pues digamos que estas licencias en cantidades son mucho más generosas y en costos son mucho menores, ¿vale? Entonces, aquí al lado derecho vemos cómo empleamos el fenómeno del crowdsourcing en la gestión de los activos fijos, una sola base de datos, nutridas de múltiples fuentes, digamos que eh, promoviendo el trabajo en equipo, la colaboración, es dinámico, es visible y sobre todo es transparente, porque es una base de datos única, un activo fijo una vez es dado de alta en la plataforma no se puede eliminar, a no ser que sea a través de procesos diferentes. Entonces, en ese sentido, logramos una mayor transparencia, una mayor visibilidad y sobre todo eficiencia y velocidad en términos del reporte de transacciones en torno a los activos fijos. Aquí es muy importante mencionar algo esencial que va más hacia la cultura de las empresas. Entonces, para implementar una solución de este tipo en un proceso de negocio que es complejo, es necesario que haya una cultura de innovación y de adopción de los sistemas de información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en el 90% de los casos que conocemos hay un Excel, una base de datos en Excel complementando la información del módulo de los activos fijos, pero ya sabemos que el Excel pues tiene múltiples versiones, no se presta para la trazabilidad, es muy fácil cometer un error, eliminar un registro, etcétera, y es difícil realmente rastrear ese tipo de movimientos. Entonces, sí es importante que aparte de adoptar una tecnología, un sistema de información, si haya una cultura interna que se entienda que si en el sistema de información está registrada, se registran las transacciones, los movimientos, altas, bajas y cualquier registros fotográficos, órdenes de mantenimiento, etcétera, etcétera. Toda la información que se incluya o que se registre a través del sistema de información es una información más íntegra y más confiable, a diferencia de lo que se pueda gestionar en el Excel, entendiendo que el Excel es una maravillosa herramienta,
muy eficiente y mucho más fácil que cualquier sistema de información, pero no nos permite manejar una escala, volumen de transacciones y de registros, como es el caso de muchos de nuestros clientes. Bueno, entonces, pasando a los problemas, ¿cuáles son los cuatro problemas principales que nosotros hemos identificado con nuestros clientes? El primer problema normalmente es la distorsión entre los libros contables y el inventario físico. Esto se da por múltiples razones. Normalmente no existe un vínculo entre lo físico y lo contable. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de un cliente multinacional que atendemos para Colombia con casa matriz en Argentina, donde cuando nosotros iniciamos el proyecto hace alrededor de unos 3 años, para una inversión de alrededor de 50 millones de dólares en propiedad, planta y equipo en Colombia, con alrededor de 30 sites y alrededor de 22.000 ítems, teníamos una distorsión entre libros contables e inventario físico del 40%. Hoy por hoy, ese mismo indicador está en el 0,3%. Entonces, ayudamos a nuestros clientes con los diferentes servicios, tecnología y asesoría a disminuir la distorsión entre las bases de datos y el inventario físico como tal. El segundo problema, en orden de prioridad por encuestas que hemos hecho internamente, es el de los activos fantasma, pérdida o robo de los mismos, porque no tienen un doliente, no están asignados, no está certificada su custodia, pues los damos de baja y reviven 2 meses, 3 meses o un año adelante, o los estamos causando depresiones, pero el activo fijo ya no existe, etcétera. Entonces, digamos que ese es el segundo problema en orden de prioridad. El tercero va más hacia el cumplimiento ante auditorías internas o externas o incluso ante entidades gubernamentales. En el caso, por ejemplo, de clientes que tienen operación en zona franca, pues, los estados o el gobierno de cada país en régimen franco es muy cuidadoso en que los assets que están bajo régimen franco pues no salgan al país y viceversa. En los casos de clientes que tienen oficinas u operación comercial por fuera del régimen franco, pero operación logística dentro del régimen franco, pues ahí es muy importante llevar un control adecuado de los activos empresariales. Y por último, la falla o daño por falta de mantenimiento. Entonces, aquí tenemos casos donde pues básicamente no tenemos acceso a información vital, no tenemos un acumulado de costos, no sabemos cruzar entre los costos de mantenimiento y el costo de adquisición para enterarnos si ese equipo ya está para repotenciar o reponer. Y básicamente tenemos información descentralizada e incluso en papel. Entonces, digamos que a través de estos o en estos cuatro problemas es donde ayudamos a nuestros clientes en el día a día. Y en esta matriz, pues presentamos eh, los elementos que nosotros hemos identificado en la correcta gestión de los activos fijos. O sea, vemos clientes que están en el nivel 1 y vemos clientes que están claramente en el nivel 5 y naturalmente a través del software, a través de nuestra asesoría y a través de servicios que prestamos con los diferentes aliados que tenemos en la región, ayudamos a los clientes a ir subiendo en los niveles en torno a la correcta gestión de los activos fijos. Es muy importante dejarles saber que estos son ideas que nosotros hemos venido construyendo basadas en nuestra experiencia, pero estas ideas están sujetas a cambiar, a mejorar y a evolucionar naturalmente, ¿vale? Entonces, lo que hemos identificado en un nivel mínimo que se necesita en la correcta gestión de los activos es que haya primero un rol interno de la administración de activo fijo. Hemos conocido casos de muchas empresas grandes o medianas donde el rol recae solo cuando llega una auditoría sobre un área que no tiene mucho que ver. Muchas veces depende de contabilidad, finanzas, operaciones, en algunos casos mantenimiento. Pero sí es muy importante que haya el rol de administración de los activos fijos, sea
tiempo parcial, o sea, una persona, o dependiendo pues de la magnitud de la operación, un área de administración de activo fijo. Lo segundo que vemos estrictamente necesario es que haya una marcación física, con algunas excepciones en términos de, pues, marcaciones virtuales, elementos que no se pueden marcar físicamente como tal, pero sí necesitamos que cada ítem físico tenga un ID único y en lo posible que esté representado físicamente. Naturalmente, pues en la maquinaria es fácil, en los vehículos utilizamos la placa de identificación y en los demás elementos buscamos que haya un código físico, ¿vale? Y pues, como tercer elemento, una base de datos confiable, es decir, que tenga una confiabilidad por encima del 95%, que haya un código físico para cada registro y digamos que ahí estaríamos arrancando hacia lo que es una correcta gestión de los activos empresariales. Cuando vamos avanzando en los niveles, vemos con énfasis, o sea, o más bien hacemos énfasis en que exista un vínculo entre lo físico y lo contable. Nosotros podemos lograr eso a través de diferentes medios. Digamos que el más eficiente de ellos es integrando directamente la solución de gestión de activos con el sistema contable, pero definitivamente debemos encontrar ese vínculo para poder ejecutar bajas de manera adecuada, y básicamente para evitar esa distorsión por los diferentes propósitos que esto amerita. Lo siguiente es que haya un responsable por activo. También vemos muchos casos donde personas con 3.000 activos a cargo, naturalmente pues esa responsabilidad no tiene efecto. Entonces digamos que buscamos siempre que haya un responsable específico por cada asset, por un lado, y segundo, que ese responsable nos certifique la custodia eh, de cada uno o de los activos o del grupo de activos que tiene asignados. Esta parte también es muy importante y tenemos diferentes maneras de certificar, como unos cuatro canales diferentes para que un responsable nos pueda certificar la custodia de sus activos fijos, con algunas variaciones de si nos puede devolver información o solo firmar, etc. Lo tercero es el registro fotográfico. Entonces ahí normalmente sugerimos que sean 3 fotos al menos, que sea una foto general del activo, una foto de la placa del fabricante, una foto de la etiqueta la etiqueta de inventario que se le haya puesto al elemento, y con esos tres, digamos que podemos hacer una investigación posterior, o por lo menos son suficiente soporte para el control de ese ciclo de vida. Y más adelante vemos la solución de software como servicio. Ya digamos que por los contenidos anteriores ya hemos explicado a profundidad cuáles son las ventajas de una solución de software como servicio o de una solución en la nube. A medida que vamos avanzando, vamos encontrando documentos y formatos. Pues, las empresas van madurando, las áreas de gestión de activos van madurando y empiezan a establecer actas de entrega, resguardos, devoluciones, paz y salvos, actas de baja, venta, donación, etcétera, etcétera. Nosotros ofrecemos o contamos con alrededor de unos 40 formatos ya listos para utilizar, son estándar, pero también los personalizamos para las diferentes empresas que así lo requieren. Y más allá de los documentos y formatos, entonces ya vemos cómo van integrando las empresas una política de propiedad, planta y equipo, que va más allá de unas cuentas contables y unas vías útiles, sino que ya empiezan a hablar de las responsabilidades, de quién solicita, quién aprueba, quién pone un denuncio, si el empleado paga o no paga el activo, si lo pierde o se le daña, etcétera, etcétera. Digamos que aquí ya vamos viendo mayor madurez en torno a la gestión de los activos con esa política. Y cuando vamos avanzando, entonces ya vemos funcionalidades como la certificación remota, es decir, que los funcionarios puedan certificar los activos fijos sin necesidad de que un auditor interno o el responsable de activos fijos se desplace, entendiendo los tiempos y los costos eh, en que incurren. La inclusión de las órdenes de trabajo o de las novedades para crear órdenes de trabajo de mantenimiento, correctivo, preventivo, predictivo. Esto digamos que también enfocado a que los activos estén disponibles, a optimizar su ciclo de vida y a que no tengamos fallas por omisión, ¿vale? Más adelante vemos ya cómo las empresas más maduras establecen unos cronogramas de auditorías, están generales, parciales, cíclicas. Tenemos casos donde nuestros clientes van y le dan la vuelta a todos sus activos
en un año y hasta en 3 años, dependiendo pues de la magnitud de la operación y de las locaciones, etcétera. Y ya, por último, como nivel tope de gama, vemos a las empresas que ya empiezan a establecer indicadores de gestión en torno eh, sí, a la optimización, al rendimiento sobre los activos, a los costos versus costos de mantenimiento versus costos de adquisición e infinidad de indicadores que van en función de su operación y que varían mucho de acuerdo pues al tipo de negocio de las empresas. Y por último vemos ya la integración con los ERPs, naturalmente pues tenemos muchos casos de clientes que aún no tienen marcación física, pero ya quieren integrar con el ERP, entonces naturalmente los vamos ayudando a madurar y a ir paso a paso para lograr, digamos que estos 14 elementos que consideramos son necesarios para tener un ciclo de vida bien administrado, transparente y visible para toda la organización. Bueno, Smart Coding. ¿Qué es Smart Coding? Para nosotros, es, como pueden ver, Smart es una palabra que recurre en torno a nuestros servicios y es un concepto muy sencillo. Básicamente lo que estamos buscando es que la marcación sea inteligente. Y para nosotros, ¿qué es una marcación inteligente? Que sea económica, que esté disponible, que no requiera de hardware y que sea fácil de implementar. Y para nosotros, la respuesta a estos 4 atributos que vemos acá es un barcode numérico sin prefijos y un stock de etiquetas en cada una de las locaciones. Hemos encontrado que es la manera más eficiente. En torno a las opciones para código de barras, lo normal en un 98% de los casos o 95% de los casos son stickers en poliéster plata, más una película de polipropileno por encima. También hay placas en aluminio o acero, o incluso para la maquinaria y los elementos que están en intemperie, los precintos en polímero. También te los marcan con código de barras, pero son en polímero pues, y aguantan el clima, básicamente. Eh, QR y radiofrecuencia tienen sus propósitos. No queremos enfocarnos en lo que no son, pero lo que sí podemos es ver, hemos visto, por ejemplo, muchos casos de implementaciones, sobre todo en instituciones educativas, de radiofrecuencia, pero normalmente por el costo de los tags, sean pasivos o activos, el costo de los sensores, de los lectores, de las antenas, etcétera, normalmente en nuestra experiencia no hemos visto mucho éxito en la implementación de radiofrecuencia para la gestión de activos fijos. Naturalmente sí hay otros usos para esta tecnología, como por ejemplo en la mercancía, donde hay mayor rotación, etcétera, controles de seguridad y demás, donde definitivamente se aplica, pero para el activo fijo no consideramos que sea la tecnología idónea. Y en cuanto al QR, el QR es otro tipo de código de barra, solo que por tener más dimensiones, básicamente le cabe más información a cada tag, pero lo que nosotros consideramos es que los caracteres adicionales dentro de un código QR en la gestión de los activos no agregan mucho valor. Y adicional, en el caso de que una etiqueta se desprenda, se borre, etcétera, pues son difíciles de reemplazar porque lo que vemos también es que muchas veces en el QR entonces lo que ponen es el nombre del responsable o el centro de costo o información más allá de un ID único del elemento como el documento de identidad de las personas o de los vehículos. Pero hay alguna de esa información que digamos que es dinámica, entonces a la hora de reemplazar ese código QR vemos que no es tan eficiente. Entonces básicamente esta es nuestra eh, idea, nuestra apreciación y nuestra sugerencia a nuestros clientes en torno a lo que sería una marcación inteligente para los activos empresariales. Bueno, entonces ahora hablamos de Smart Check. Smart Check eh, nace básicamente del feedback que nos han dado nuestros clientes en los últimos 8 años. Smart Assets salió en vivo o salió a producción, como se habla en el entorno tecnológico, en el año 2015. Entonces, ahí nuestros diferentes clientes de administración de activos nos han ido retroalimentando en torno
a los diferentes flujos y funcionalidades. Y de ahí han nacido unos módulos muy específicos que nos permiten aprovechar a los diferentes funcionarios para nutrir esas bases de datos centralizadas. Ahí hay algunas variaciones en términos de si le permitimos al funcionario que nos actualice su información personal, si le permitimos al funcionario que nos decline un activo o que nos reporte la novedad de que un activo que tiene asignado no está bajo su custodia, o que nos agregue un activo nuevo. En todo caso, que nos envíe su firma digital. Esto, pues como sustituto, es que un auditor vaya y pague un desplazamiento, unos costos de viáticos para que eh, pueda certificar la custodia de los activos fijos. Esto después de la pandemia, pues se hizo, tal vez antes de la pandemia era viable, pero después del 2020, pues es casi imposible porque una gran parte de los funcionarios se fueron a trabajar en casa, algunos regresaron, pero tenemos casos, por ejemplo, de un cliente que está en la industria del BPO, donde hay más de 1000 funcionarios trabajando desde casas de 3200, por ejemplo. Entonces, digamos que las capacidades de estas funcionalidades remotas sí ahorran mucho tiempo y además permiten tener esa trazabilidad en torno a los diferentes activos fijos. Ahí certificamos aparte entregas, devoluciones, paz y salvos, y etcétera. Entonces, eso por el lado pues, de la parte remota, ahí es donde realmente logramos que la herramienta o que el crowdsourcing sea parte estructural de la gestión de los activos, aprovechando a los funcionarios en donde quiera que estén, ¿vale? Y por otro lado tenemos Audit, que es un módulo donde también le permitimos a nuestros clientes o incluso a nuestros aliados realizar auditorías físicas con una productividad de 5 veces mayor, porque está configurado de esa manera. Entonces es 5 veces mayor dado que los activos ya existan en la plataforma, ya existan los responsables, ya existan las sedes y básicamente actualizamos algunas variables de ubicación, de estado físico y de responsabilidad con una velocidad mayor. Aquí nosotros ya estamos acercándonos al final. Vamos a compartir un link a través del chat donde si alguno de los asistentes está interesado, pues se puede agendar un espacio para hacer un diagnóstico y un demo de la herramienta y poder profundizar si hay necesidad internamente o en la empresa y si nuestros módulos y funcionalidades podrían ser de valor para ustedes, ¿vale? Estos son algunos comentarios de nuestros clientes. Digamos que nos esforzamos por eh, dar un servicio de talla internacional, donde tenemos una comunicación inmediata entre usuario y equipo de Customer Success. El equipo de Customer Success básicamente tiene un objetivo supremo que es ayudar a las empresas de la región a simplificar la gestión de sus activos fijos empresariales, a ser exitosos en la implementación y adopción uso y adopción de la herramienta. Y pues bueno, nuestros clientes dan fe de eso. Tenemos Mercado Libre Colombia, por ejemplo, Consejo Noruego es Colombia, Panamá y Ecuador, Doctor Alias México, y como ellos tenemos diferentes clientes en diferentes segmentos a los que los ayudamos con la tarea de la gestión de sus activos empresariales.